Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al programa de Generación Green, aquí en 96.1 FM, Radio Esperanza, desde Salamanca, Guanajuato. El programa de Generación Green donde hablamos de ecología, diseño y espacios urbanos. Esta ocasión vamos a hablar de espacios públicos de áreas verdes en Salamanca. Voy a hablar de un proyecto de diseño que realicé de áreas verdes que realicé en el 2005. Era un proyecto de tesis para la Universidad de Guanajuato. Voy a hablar de la problemática que encontré de áreas verdes públicas y espacios públicos y voy a mencionar la dinámica de solución. No solamente es mencionar y señalar cuáles son los problemas que tenemos, sino en este caso voy a hablar de esa dinámica de solución, porque pues todo el mundo podemos observar y decir que tal o cual situación está mal, pero aquí lo importante es, bueno, ¿y cuál es la solución? En este caso yo voy a, a mencionar esos aspectos que encontré como problemática y también voy a mencionar cuál es la dinámica para que esto se resuelva. Entonces, al mencionar una problemática del 2005, sería interesante saber qué tanto se mejoró, o estamos peor, o estamos igual. Entonces, voy a comenzar con el primer punto. El primer punto que encontré es que para este tipo de espacios se recurre a estudios que se han realizado en otras ciudades. Mencioné que al no existir estudios propios de las necesidades de estos espacios, se recurre a información de ciudades como Aguascalientes o Guadalajara. Además, estos estudios solo abordan temas de jardines y no de psicología ambiental. Aquí el punto es que mi proyecto lo realicé combinando dos aspectos, el diseño de jardines y la psicología ambiental. Entonces, no había para el 2005 ningún estudio que hablara de diseño de áreas verdes, pero mucho menos que hablara de la psicología ambiental. Entonces puedo decir que en ese entonces era el único. Desconozco si en la actualidad haya alguno que hable de psicología ambiental. Si lo hubiera, pues bueno, me gustaría conocerlo. Eh, Recurrir a estudios en otras ciudades no afecta mucho siempre que estos tengan semejanza con las características geográficas, como además del clima, la vegetación, la humedad que tiene la ciudad que adopta dichas investigaciones. En el caso de Salamanca, su vegetación presenta mucha semejanza comparada con la vegetación de ciudades como Irapuato, Aguascalientes, Guadalajara o mismo México, que lo tenemos cerca. Sin embargo, es necesario señalar que Salamanca, por ser una ciudad con altos índices de contaminación ambiental, requiere de estudios adicionales para seleccionar los árboles que sean más tolerantes a la contaminación del aire. Fíjense que pudiera este, decir que todos los árboles eh, pueden aguantar la contaminación. Si nosotros observamos, la naturaleza es muy bondadosa porque en este caso los árboles pueden resistir ciertas condiciones ambientales, pero si nosotros empezamos a observar, hay especies vegetales que sí les afecta la contaminación. Y empezamos a ver porque se empiezan a enfermar y se empiezan a dañar. Lo podemos notar en las hojas o lo podemos notar que los árboles a veces presentan un tipo de color o se ven tristes. Entonces ahí nos damos cuenta que también las afecta. Entonces eh, son seres vivos, no por el hecho de que son árboles, van a resistir la contaminación de manera indiscriminada, sino que también
también les afecta, ¿sí? Bueno, en el caso de Salamanca, casi todos los árboles resisten el smog. Por ejemplo, la casuarina, el fresno, el laurel de la India, el ficus, el tabachín, la jacaranda, el trueno, el calixtemo, la acacia, etcétera. Algunos de estos árboles nos pueden resultar conocidos. Por ejemplo, los árboles que están en el jardín principal son árboles laurel de la India. Ese es el nombre del árbol. Otros árboles que nos pueden resultar conocidos son los ficus. El ficus es la especie que sembraron en la avenida del trabajo. Todos esos árboles son ficus. Son muy similares a los laureles de la India. Bien, bueno, todo el mundo conocemos lo que es la jacaranda también, un árbol que en estas fechas de abril a julio tienen unas flores moraditas, dan mucha flor, se ponen muy bonitos, esos son las jacarandas. Bien, hay otro aspecto que encontré como problemática, que se genera la moda de plantar cierto tipo de árbol. Eso es importante considerarlo porque como el ficus, hubo un tiempo en el que el ficus se convirtió en una moda. Donde quiera plantaban ficus, afuera de las casas, dentro de las casas y en las avenidas y en los camellones. Pero es un árbol de un crecimiento muy grande que llega a causar problemáticas porque levantan banquetas. Miren, vayamos viéndolo por partes. El ficus, a pesar de ser un árbol agradable, resulta problemático porque levanta banquetas. El nombre del ficus es Ficus benjamina o benjamina, un árbol de notable belleza, es económico y fácil de conseguir. Sin embargo, la mayoría de la gente se deja llevar por lo que ve que otros siembran y no considera que este árbol llega a medir hasta 10 metros. Si ustedes observan, esto es cierto. Hay unos ficus que los dejan crecer y llegan a unas alturas muy grandes y son maravillosos verlos así, grandes. Pero eh, eso indica que debe de uno tener cuidado de dónde los va uno a plantar, porque esos los ponen en banquetas que miden como 1 metro de ancho. Ahí colocan un ficus y comienza la problemática. Levantan banquetas. Este, sus raíces. ¿Por qué levantan banquetas? Porque sus raíces son extensivas, se extienden. Estas raíces buscan la humedad y al estar cerca de las tuberías de agua, las rompen. Fíjense, las raíces, cuando ya están en la tierra, si detectan humedad, necesitan agua, se van hacia el lado de donde está la humedad. Entonces, si hay por ahí alguna filtración de agua de algunas tuberías, hacia allá se van las raíces. Entonces, rompen las tuberías. No solamente las banquetas, sino rompen las tuberías. Es porque el árbol necesita agua. Los ficus son ideales para parques, para glorietas y estacionamientos por la sombra que dan. Para evitar caer en el juego de la moda de sembrar solo un tipo de árbol, es recomendable pedir la opinión de expertos en jardines o uno puede ir también a algún vivero y ellos te pueden indicar cuál es una especie de crecimiento pequeño, de crecimiento medio o crecimiento ya más grande. Y de ahí uno se puede orientar cuál es la especie que puede uno plantar en las banquetas, en este caso. Bien, otro punto que se encontró como problemática
de áreas verdes es que se carece de grandes masas de árboles. En el caso de Salamanca, me refiero a grandes agrupaciones de árboles. Para ese entonces, en 2004 y 2005, la única agrupación importante de árboles era el ecoparque. Contra el 2023, la única agrupación importante de árboles es el ecoparque todavía. Entonces, por eso debemos de cuidarlo. No tratar de poner otros proyectos y robarle espacio al ecoparque, sino cuidarlo, respetarlo y mejorarlo, ¿sí? Entonces, eh, yo hablo de los árboles del ecoparque, de las avenidas Faja de Oro y Boulevard de Valle de Santiago, así como de los jardines públicos. La ribera del río Lerma también es una parte importante de árboles que nunca, nunca ninguna administración ha atendido la ribera del río Lerma. Está convertida en un basurero. Entonces es necesario que llegue una administración decidida y que busque la manera de limpiar el río Lerma. Con solo limpiarlo se da muchísimo impulso a esta área verde de paisaje que se tiene en Salamanca. Nada más de limpiarlo, nada más, sin hacer ninguna propuesta paisajística. Eso sería ideal. Número uno, limpiarlo. Y número dos, hacer una propuesta paisajística. Ojalá un día lo hagan. Eh, para Salamanca, con sus características geográficas y climáticas, con sus altos niveles de contaminación ambiental y con las necesidades de aire puro, se requieren grandes cantidades de árboles, organizados, por supuesto, con un buen diseño en parques, avenidas, glorietas, camellones, banquetas, bosques, etcétera. Que estos puedan crecer organizadamente y aportar belleza, sombra, oxígeno y salud. ¿Se dan cuenta? En Salamanca lo requerimos mucho por la contaminación, pero también cualquier ciudad requiere vegetación, áreas verdes. Cualquier ciudad, no solamente Salamanca. Por todos estos beneficios que acabo de mencionar, de que aportan belleza, sombra, oxígeno y salud. Ojalá comencemos este movimiento, esta toma de conciencia de sí poner la atención a esos espacios, a esas áreas verdes, para tenerlas en mejor condición. Bien, el siguiente punto que menciono es que existe una poda de estilo militar. Ustedes podrían decir de qué se trata esto. La poda de estilo militar se refiere a que esos árboles, por ejemplo, los que están en la Avenida del Trabajo, están recortados en forma de cuadros. Hagan de cuenta, cuadros, pero como aquí estoy señalando un cuadrado, en realidad sería un cubo. Y eso es una poda de estilo militar. O bien en forma de triángulo, así. Pero como si fuera de esas paletas redonditas. No que esté mal, porque esto tiene que ver con una poda que se utiliza mucho en jardines franceses y en jardines italianos. Pero en este tipo de diseño de jardines tienen una justificación, tienen un porqué y tienen eh, una característica de embellecimiento del lugar. Pero cuando no es así, la poda ni siquiera llega a ese nivel de diseño, sino simplemente es una poda estilo militar en donde cortas de manera cuadrada o de manera triangular, de manera en cubo, quise decir, en cubo volumétrica, ¿sí? Eso es una poda estilo militar, formas cilíndricas, rígidas, semiesferas, esferas o cubos. Las plantas que más utilizan para este tipo de podas, en el caso de Salamanca, son los ficus.
por lo general quienes reciben este tipo de podas, toda poda debería tener justificación, es lo que les acabo de decir. Hay podas de limpieza. Fíjense, aquí entramos en un punto interesante. Podas de limpieza, de clareo y de control que es indispensable hacer en forma continua para mantener un adecuado desarrollo, un aspecto agradable y para eliminar peligros de caídas, desgajamientos, plagas e interferencia con instalaciones, construcciones y otras especies vegetales. Esto es independiente del mantenimiento. Entonces, las podas de clareo significa que cortan. Hay un árbol que tiene mucha vegetación, muchas hojitas, y claro significa que van cortando para hacerlo más claro, por eso se llama poda de clareo. A mí en lo particular como diseñador no me gustan esas podas porque van dañando los árboles. Les voy a decir algo, ustedes vayan, lo van debilitando. Ustedes vayan al jardín principal. Desde hace muchos años les dan poda de clareo. Desde mi perspectiva como diseñador, eso les ha dañado a los árboles. Están debilitados. Si ustedes observan, están debilitados los árboles. Y cuando un árbol está debilitado, ¿saben qué es lo que ocurre? Le caen plagas. Eso es lo que ocurre con los árboles. Los debilitas es como cuando nosotros, si nosotros nos debilitamos, inmediatamente nos enfermamos. A los árboles les ocurre exactamente lo mismo. Por eso hay podas que, al menos las podas de clareo, a mí en lo particular no me agradan. Fíjense que hay otro aspecto que también no estoy yo de acuerdo como diseñador que soy, que hay podas que ponen árboles y yo lo he visto, yo creo que ustedes también lo han visto, cómo llega eh, administraciones y podan el árbol indiscriminadamente, lo dejan casi a la mitad y dicen porque impide el paso de la luz. Eso es diseño. Eso ahí debería de ser diseño en el sentido de tú cómo vas a resolver una problemática de si tienes árboles y quieres que no impida aspectos que tienen que ver con la seguridad. Que lo resuelvan de otra manera, pero no dañando árboles. Hay gente que quita los árboles porque dicen es que no hay luz. Bueno, pues que lo resuelvan de otra manera. Pero la solución no es quitar árboles. Que se quebren la cabeza estudiando de qué otra manera vas a resolver el problema de la iluminación y de qué otra manera vas a resolver el problema de la seguridad. Pero quitando árboles no. Eso es un error. Pero hay gente que lo hace. ¿Sí? Bien. Hay podas, ahorita mencioné la poda de clareo. Hay podas que sí están justificadas cuando hay árboles de un crecimiento muy grande, por ejemplo, los eucaliptos. Esos son los árboles que hubo mucho eucalipto al lado de los puentes gemelos. Esos árboles enormes, esos son eucaliptos. Esa especie de árboles sufren desgajamiento cuando ya están muy grandes, cuando ya son árboles viejos, porque esos árboles se introdujeron a México y, y presentaron cierta problemática de adaptación, pero bueno, los hemos tenido aquí en México y sí es recomendable la poda porque son árboles tan grandes y si son árboles viejos, con un viento muy fuerte que surja, pueden caerse y pueden causar un accidente. Entonces ahí sí está justificada la poda. ¿Sí? Pero se tiene que revisar, se tiene que hacer una inspección y decir si la necesita y hasta dónde la necesita. De decir, tantos troncos se van a cortar, pero tampoco talar un árbol, porque hay gente que dice un árbol enorme estorba.
o causa una problemática y talan el árbol. Increíble. Lo bueno es que ya los municipios, y en el caso del municipio de Salamanca, se requieren permisos para podas y para talas. Yo estoy en contra de las talas, yo, como diseñador, pero sí habrá que revisar si hay todavía estas cuestiones, porque sí me ha tocado ver personas que talan árboles. Yo lo he visto, talan árboles. ¿Saben incluso cómo es que talan árboles? Cuando tienen un letrero luminoso o un letrero que anuncia su comercio y podan indiscriminadamente el árbol. Y yo he visto a gente que los tala. Y yo les he preguntado, ¿qué estás haciendo? Lo que pasa es que tapa mi letrero. Eso es una, eso es una tontería. Yo creo que se debe de pedir una opinión, debe de haber un respeto hacia los árboles y debe de haber una mejor solución a cómo hacer que tu letrero luzca. A veces simplemente consiste en mover el letrero o hacer el letrero de un diseño que te permita anunciarte, pero sin talar árboles, sin cortarlos. Ojalá haya esa toma de conciencia de respeto hacia los árboles. Bien, este, otro tipo de poda. Dice, al realizar podas, además de considerar los puntos anteriores, es recomendable tener en cuenta principios básicos del diseño, como la armonía, la focalización, el balance, la escala, la proporción y el ritmo. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 principios del diseño que estoy mencionando que se deben de tener en cuenta para diseño de jardín, que se deben de tener en cuenta cuando uno tiene áreas verdes. Y en base a eso, uno decidir qué especie vas a poner y si es necesaria la poda. ¿Sí? De tomarse en cuenta estos principios, lograremos podas más interesantes y evitaremos las podas rígidas, carentes de gracia y calidez. Hay podas que las observamos en los camellones y ahí están alineados los arbolitos, pero no tienen, como aquí menciona el documento, no tienen ni gracia ni calidez. Si ustedes observan, hay ciudades, por ejemplo, la Ciudad de México tiene muchísimos árboles. Si ustedes observan, hay podas de mantenimiento, pero no hay, a mí casi no me ha tocado ver podas rígidas, estas podas de estilo militar, sino que los árboles los dejan crecer. En los jardines, en los parques, en las avenidas, dejan libre al árbol. Aquí el aspecto es que sí tienen espacio para ese crecimiento libre. Nosotros en ciudades pequeñas, como en el caso de Salamanca, debemos de considerar si los espacios son los apropiados para plantar ese tipo de especies. Y si no, pues tiene que haber un diseño de urbanístico. eh, se tiene que pensar en que las ciudades crecen. En el caso de Salamanca, ya no tendrían que haber calles tan pequeñas. Porque a mí me ha tocado ver, y ahorita lo he estado viendo en este 2023, cómo hay diseño urbanístico en donde las calles están, nada más cabe un carro. Y en esos espacios abren las nuevas colonias o fraccionamientos, inclusive privados, y lo ponen en doble circulación. O sea, un carro y en doble circulación. Y otra, la gente tiene carros. ¿Dónde? Y no los estaciona. ¿Dónde los estaciona? Ahí mismo en la calle. Entonces, ¿cómo pasas? ¿Se dan cuenta? Tenemos que empezar a ver que ya entramos a otra etapa de propuesta de diseño urbanístico.
ya las calles estrechas ya no son funcionales. Tiene que haber calles amplias que te permita vialidad de vehículos, vialidad en bicicleta, por eso se pide ciclovías, por eso se pide ciclopistas, porque cada vez hay más gente circulando en bicicletas y eso es una necesidad para evitar el uso del automóvil. Cada vez hay más gente consciente y circula de manera peatonal. Debe de haber zonas peatonales y no las hay. Debe de haber espacio para vegetación. Se dan cuenta, todos esos requerimientos se requiere para el diseño de vialidades y diseño de banquetas. Se debe de hacer. Ya los espacios estrechos ya no son funcionales. Se debe de diseñar de otra manera. Espacios, banquetas, vialidades que no consideren eso son errores de diseño. Porque todos los espacios deberían de tener áreas verdes para las características y las problemáticas que actualmente tenemos. Ojalá lo hagan. La gente que se dedica al diseño de fraccionamientos, ojalá lo hagan. Bien, vamos a entrar a otro punto. Menciono como problemática que no hay plena conciencia de la importancia de estas áreas verdes. En el caso de Salamanca, no la hay. Estoy hablando del 2005, pero quiero ver si persiste esa problemática en el 2023. Ustedes díganme, si persiste, ¿estamos mejor o estamos peor? Esto se refleja en jardines que presentan maltrato, basura y abandono. Este problema se puede analizar desde diferentes aspectos. Con respecto a la basura, un dato interesante es que algunos estudios han comprobado que la presencia de basura es por sí misma una invitación a tirar basura. Fíjense esto interesante. Susan Reiter y William Samuels en 1980 observaron que en un estacionamiento en California el problema de la basura era mucho mayor cuando ya había basura en el piso que cuando ésta estaba limpio, independientemente de que hubiera o no letreros que prohibieran tirar basura. De la misma manera, Robert Klaus y sus colaboradores demostraron tanto en un estudio controlado de laboratorio como en un estudio de observación de campo realizado en la ciudad de Nueva York que el índice de basura arrojada en lugares públicos tiene una correlación positiva con la cantidad de basura ya presente. Con respecto a las áreas verdes maltratadas y abandonadas, es necesario dar a conocer a la gente el valor que tienen los árboles y las zonas verdes en la ciudad. Por lo general, la gente no toma conciencia de una problemática hasta que le dan a conocer, hasta que se la dan a conocer o hasta que sufre las consecuencias. El dar a conocer de manera directa los beneficios de los árboles y los graves problemas si no se tuvieran, puede generar más conciencia en el cuidado de los mismos. Fíjense, el hecho de tener, como acabo de mencionar de estos investigadores, que la presencia de basura en áreas verdes o en los lotes que uno tiene, lotes privados, si hay presencia de basura, eso es una invitación a que tiren más basura. Entonces, hay que tener limpio los lotes baldíos. Hay espacios que no es responsabilidad del municipio, porque muchos dicen, pues que limpie el municipio. No, son lotes privados. Esos lotes privados deben de estar limpios. Todo eso contribuye al bienestar para
tener una mejor ciudad. Si en esos lotes hubiera vegetación, se vería mejor. Eso es lo que trato de relacionar la necesidad de áreas verdes. Y en vez de que haya basura, pues que haya árboles. Bien, de las zonas verdes, el mencionarles los siguientes aspectos podría ser recomendable, que los árboles, esto es de mencionarles a las personas, me estoy refiriendo, las personas que no conocen los beneficios de las áreas de la vegetación y de los árboles. Que los árboles aportan oxígeno, captan dióxido de carbono, regulan la temperatura, generan un microclima agradable, proporcionan sombra, absorben el ruido, evitan la erosión del suelo, absorben reflejos luminosos, son barrera contra vientos fuertes, dan calidad y belleza al paisaje, albergan fauna interesante, controlan biológicamente plagas y enfermedades forestales. Se obtienen de ellos, fíjense, de los árboles se obtienen medicamentos, frutos, semillas, alimento y material industrial. Y además de todo esto, proveen áreas de esparcimiento y recreación. Todos esos beneficios nos dan los árboles. ¿Por qué no habríamos que cuidarlos? ¿Por qué no tenemos que ponernos esa defensa en cuidar las áreas verdes? Y todo aquel que atente contra un área verde, debemos de poner un alto. Y si no conoce los beneficios, pues decírselos. Aquí lo acabo de mencionar. Tiene múltiples beneficios. Inconvenientes no los tiene. Si algún árbol está colocado en un espacio donde no debe, porque la gente lo colocó en el lugar donde no debe, es obvio que te causa una problemática. Hace un momento lo acabo de mencionar, que te levanta banquetas o que te puede romper las tuberías de agua o del drenaje. Pero eso no es responsabilidad del árbol, eso es responsabilidad de quien lo siembra, que no tiene los conocimientos y lo coloca en un espacio inapropiado. Pero el árbol por sí mismo y la vegetación por sí misma, todo lo que produce son beneficios. Las autoridades son las responsables de crear espacios públicos y áreas verdes apropiadas y darles mantenimiento. Pero el ciudadano también puede cooperar con eso. Hay gente que tiene camellones enfrente de sus espacios, en sus fraccionamientos, y todo se lo deja al Departamento de Parques y Jardines. Dice, eso que lo haga Parques y Jardines. Yo lo he visto en las redes sociales, Facebook, cuando dicen, está maltratado el camellón, que venga Parques y Jardines se limpie. Pero no creen que uno puede cooperar. Los departamentos de parques y jardines del municipio no son suficientes, no tienen los suficientes empleados, ni las suficientes camionetas, ni maquinaria para atender todo lo que ha crecido la ciudad. La ciudad ha crecido. Entonces, hay que cooperar como ciudadanos que somos, hay que cooperar como eh, los colonos de esos fraccionamientos. Hacer acciones en beneficio de todos. Pero los principales beneficiados cada que hay un camellón frente a nuestra casa somos nosotros. Entonces no hay que dejárselo todo al municipio. Alguna vez yo lo mencioné en una página de Facebook. Dije, hay que hacerlo. Y nos sirve de ejercicio. Y lo digo en serio. O sea, no lo digo de otra manera. Lo digo en serio. Es un buen ejercicio hacer jardinería. Pues hagámoslo.
También compete a la autoridad buscar mecanismos para hacer partícipe a la gente en el cuidado de los mismos. Claro, o sea, la autoridad o las administraciones pueden también contribuir a organizar al ciudadano. A veces los ciudadanos requieren quien los convoque y quien los organice para hacer este tipo de trabajos. Yo les hago la invitación, en este programa de Generación Green, les hago la invitación a que si ustedes tienen una duda de diseño de áreas verdes, manden un mensaje. Está la página Generación Green, que es de este mismo programa, en Facebook. Síganme en Facebook, Generación Green. Y les hago la invitación de si desean que se les asesore, su servidor es diseñador. Si desean que se les asesore, con todo gusto lo puedo hacer. Como una contribución, una labor social, asesorarles algún grupo de colonos, presidente colonos que diga, nosotros queremos participar de esta manera, arreglando nuestra colonia. Con todo gusto, manden un mensaje en inbox ahí en Generación Green o aquí en cabina en el programa de Generación Green. Y con todo gusto, en lo que esté en mis posibilidades, yo los puedo asesorar para el diseño de áreas verdes. El teléfono en cabina es 464-690-9601 y WhatsApp es 464-652-5000. Con todo gusto estoy para apoyarles. Y si hay proyectos aprovecho también para promocionar mi trabajo de diseñador, si hay proyecto que ya de manera particular que deseen un diseño de jardín en área habitacional, área residencial, con todo gusto estoy para servirles, para, pues para que los jardines estén bien realizados. Su servidor es eso, soy diseñador de interiores, soy diseñador de jardines y conozco este tema. ¿Sí? Entonces ahí pongo a su disposición esta información. Por otro lado, sigamos mencionando un poquito la importancia de las áreas verdes. Tengo una llamada, vamos a ver de qué se trata. A ver, adelante. Buenos días. Oiga, Sí, yo pertenezco a la Casa Mexicana y siempre hacemos reforestaciones en todo el año. sí, Teníamos destinado el cerrito, pero tenemos unos terrenos baldíos sí, aquí por su pobre casa, sí, la calle Divisional de Colosio, sí. y tratamos siempre de mantenerlos lo más posible limpios. Pero me parece buena idea eso de reforestar. Sí, muy bien. Sí, claro. Sí, es que es lo que yo estoy mencionando, de que los espacios y los lotes que uno puede tener, en vez de que haya basura, Sí. pues que haya árboles. Pero Y nos haríamos responsables de llevar agua reciclada, sí, como la lavadora que tira ya el enjuague. sí, claro, Y claro. hay unos químicos que no dañan a los árboles. Sí, es que eso también se tiene que tener mucho cuidado, que es cuál es la calidad de agua con la que se riega Ándale. los árboles, Sí, porque pero sí cuento con 4 o 6 gentes que se llevan bien conmigo. muy bien, lo que podemos hacer ahorita, le vamos a tomar los datos. Yo ahorita me voy a despedir del programa porque ya está por terminar, Sí, ya está pero por le vamos terminarse. Bueno, sí, soy Alicia Padilla. permítame un segundo, déjeme despedirme del programa y ahorita le tomo los datos, Pues, para que nos dé sus datos completos y ¿y me vamos a ver vuelvo qué a podemos llamar? hacer. Sí, en unos 5 minutos y ahorita le tomo bien los Bueno, le voy datos. a llamar en 10. Muy bien, aquí la vamos a estar esperando. Sí, hasta luego, Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ahí tenemos una llamada de, de una persona que nos localiza para que le apoyemos y le orientemos en esta cuestión de reforestación. Y pues lo vamos a hacer.
Yo me despido. Este fue el programa de Generación Green, aquí en 96.1 FM, transmitiendo desde Salamanca. Muchas gracias por su atención. Esto fue el, los puntos y la dinámica que tuvimos para solucionar áreas verdes, solucionar problemas de diseño de las áreas verdes en Salamanca. Muchas gracias y hasta luego.